Vamos a leer la palabra de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 3, vamos a leer primero 3 versos y luego vamos a leer 4 versos, del 1 al 6 primero y luego el verso 29. Gálatas, capítulo 3, verso 6 hasta el verso 9. Gálatas, capítulo 3, dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabe? Por tanto. ¿Sabe? Por tanto. Esto por tanto es cuando el juez lee los cargos, todas las cosas de una persona y después que le dice, por tanto, tal persona es absorbida o es culpable. Eso es una declaración, una ley. Por tanto. ¿Sabe? Por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo, atención con esta palabra, previendo, hacerlo antes, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, otra palabra fuerte aquí, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Yo también, amén. Y si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois o somos, y herederos según la promesa. ¿Qué es un heredero? Dios es bueno. Hoy quiero hablar con el tema estoy de turno. Estoy de turno. Nosotros hemos sentido profundamente o sentimos profundamente en el corazón como si fuera un llamado de Dios, como si fuera una voz de Dios para el mes de octubre o septiembre del año pasado. Escuchamos una voz en el corazón, en nuestro espíritu, dentro de nosotros, que nos dijo que debíamos declarar este año como el año de fortalecer nuestra familia en Dios. No he dicho que oí la voz de Dios, que tener mucha cuenta con eso, con que Dios me dijo, con que el Espíritu me dice. Y si Dios habla y si el Espíritu dice. Amén. Eso es así. Pero ese día, una madrugada, yo escuché dentro de mí, que debíamos declarar este año como el año de fortalecer nuestra familia en Dios. Y así lo declaramos. Y así lo seguimos declarando y lo seguimos creyendo. Seguimos proclamando Iglesia Evangélica Emanuel. Y los que me escuchan a través de las redes, que este año 2022 es el año de fortalecer nuestra familia. Lo más importante que existe sobre la tierra es la familia. La institución más antigua que existe sobre la tierra se llama la familia. Dios instituyó la familia y de la familia se compone la sociedad, el ejército, todo lo que existe se compone de familia. Y como es algo instituido por Dios, el enemigo ha tratado de destruir la familia desde su inicio. Ya ven que Caín mató a Abel. La primera familia, señores, de los primeros 2 hermanos, un hermano mata al otro. Porque
el enemigo, como hablaba un poquito el predicador anoche, no está tanto interesado en usted como individuo, sino en lo que usted posee. Entonces, cuando el enemigo trata de destruir la familia, no es porque sea enemigo de esa familia, sino porque es enemigo de los propósitos, los planes y los fundamentos de Dios. El enemigo lo que quiere es destruir los fundamentos de Dios. Y la Biblia dice, si los fundamentos de la tierra, se refiere, humanos, fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el hombre? Fundamentos pueden ser destruidos por el Dios de los fundamentos jamás. Así que yo proclamo que la iglesia evangélica Emanuel, la iglesia de Cristo aquí en la tierra, seguirá fortaleciendo la familia. Y aunque se levante el infierno con el líder de ellos, Satanás, la familia en Dios seguirá firme. ¿Cuánto adoran al Señor? Seguirá firme y confiada y cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. Estamos de turno, ese es el tema para hoy. Estamos de turno. Recuerdo una vez una historia que oí, más bien leí la historia, pero no sé si fue cierta o no, pero sí la leí, de un soldado que estaba en la guerra mucho tiempo atrás, y que este soldado era encargado de cargar la bandera. Hoy la bandera la llevan en un carro, en algo ahí, y la plantan donde son, donde conquistan. Los terrenos que conquistan y plantan la bandera a los países. Con esa bandera quiere decir, este lugar nos pertenece, ha sido conquistado. Pero en ese tiempo parece ser que los pleitos eran con espada. Y un soldado era el que llevaba la bandera. Algo para ellos y para nosotros que debería ser respetado. Alguien dice los sagrados colores de la bandera. Pero sagrado viene de santidad, pero sí debe ser respetado y también quiere ser, vamos a llamarle sagrado. El deber de ese soldado era cargar esa bandera y mantenerla en alto en todo momento. Y dice la historia que en la batalla estaba lloviendo, mucho lodo por toda parte, y el soldado que llevaba la bandera fue herido. Y dice que estando a punto de morir, gritó a otro soldado que estaba cerca y le dijo: corre y ven y toma la bandera, porque en mi mano no permitiré que la bandera toque la tierra, para que no se ensucie. Y cuando el otro soldado va y le arrebata la bandera, ahí mismo murió. Solamente mantuvo la vida para mantener la bandera en alto. Hay una bandera que llamamos testimonio. El testimonio de Jesucristo en nuestra vida. Esa es la bandera del evangelio. Y será predicado este evangelio por y para testimonio a ellos. Lo que habla del evangelio no es necesariamente la Biblia, aunque sí en la Biblia están los evangelios. Lo que más habla del evangelio con fuerza es nuestra manera de vivir. La manera de vivir de lo que tienen el evangelio. La manera de hablar de lo que tenemos el evangelio. Eso es lo que habla en la calle. Eso es lo que habla en el trabajo. Eso es lo que habla en la fila, en la familia. La forma de mi comportamiento. Esa es nuestra bandera. Estamos nosotros cuidando de que la bandera del evangelio no toque la tierra aún con nuestra propia vida. Estamos nosotros diciendo: Señor, mientras yo lleve la bandera, no permitiré que esta bandera toque el suelo, toque la tierra sucia. La palabra de Dios es muy grande.
La salvación cuesta mucho, así que según la palabra, cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. Yo estoy de turno. ¿Qué es estar de turno? El tema es estoy de turno. ¿Qué es estar de turno? Estar de turno es el vigilante que está en la puerta, armado en un campamento, mientras los demás descansan, él está con su armamento en la mano, vigilando que el enemigo no se meta. Él con esa arma es el responsable de la vida de todos los que están ahí descansando. Y el tema es, estoy de turno. Hay algo que se llama, repito, familia. Y Dios le habló a un hombre y lo puso de turno para la bendición en la familia. Y se le dio un mandamiento, porque él fue escogido para llevar un mensaje, una promesa que hasta de su tataranieto y tataranieto y tataranieto, hijo de Adán, se le había dado. Y él era el siguiente en la línea para llevar la bandera y recibir la promesa. Y fue Abraham. Y Dios le dijo: Abraham, quiero que tú seas el hombre que yo saque de entre su familia y su parentela para llevarte a una tierra que te he de dar. Y de ti voy a hacer una nación grande, y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan bendeciré. Tú eres la cabeza de esa familia. Y después le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tremendo compromiso. Y Dios dijo: yo no voy a esconder nada de este hombre, porque yo sé que él va a enseñar a sus hijos. Él va a enseñar a sus hijos. No lo va a obligar, pero sí le va a enseñar a sus hijos que anden en los mandamientos que le he dado. Y me llama la atención que para mí este hombre fue el que tuvo la prueba más grande. Por ejemplo, vamos a comparar dos: Job y Abraham. De mi manera de ver, la prueba de Abraham fue más grande que la prueba de Job. Y usted sabe lo que Job pasó, que si lo vamos a medir, pasó más que Abraham. Pero para mí, la prueba de Abraham fue más grande que la de Job. ¿Por qué? Porque Job no tenía opción, no tenía choice, no podía escoger. Sencillamente Dios le dijo a Satanás, sin Job saberlo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, justo y temeroso de Dios? Y Satanás le dijo: ustedes saben la historia, pues quítale esto, quítale la salud, quítale los hijos, quítale todo lo que tiene, y tú verás que te va a blasfemar. Pero Job no sabía nada de eso. Satanás habló con Dios y Job no sabía nada de esa conversación, así que no tenía elección. Pasa por una prueba tan grande, pero no tenía elección. Por eso él hasta maldice el día en que nació, porque él está ignorante de todo lo que está pasando. Pero cuando he probado a Abraham, que Dios le dice: tu hijo, en quien dije que te iba a dar descendencia, tu hijo, en quien dije que ahí iba a seguir la descendencia de bendición, ahora quiero que me lo dé. Quiero que lo sacrifique. Quiero que te vaya a un monte que está el nombre, Moriah, y allí me lo ofrezca como sacrificio. Y Abraham se fue, pero él tenía opción. Él podía decir no. Y por el hecho que Abraham dijera no, Dios entonces podía tomar otra familia. Pero esa era la familia que Dios tenía en mente. Y le dice: quiero que haga esto, Abraham. Y Abraham, pudiendo decir no, dijo sí. Hay cosas que tú y yo tenemos la opción, la mayoría, de decir no. La grandeza que trae la bendición a nosotros y nuestra familia es cuando decimos sí, aunque ese sí vaya en contra de nuestra naturaleza, vaya en contra de nuestros intereses, vaya en contra de lo que yo quiero.
Cristo dijo: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y cuando Abraham va a sacrificar a su hijo al final, que levanta el cuchillo, que Dios se lo impide, Dios dijo: Abraham, por mí mismo he jurado. ¿Sabe lo que es un juramento, no? En mi campo decíamos: por mi madrecita santísima. Ese era uno de los... Cuando uno decía por mi madrecita santísima, ya no, espérate, ya está hablando verdad, eso no falla. Que se muera mi madrecita, tanto, porque como, no sé si antes se querían los padres más que ahora, pero la madre era una cosa tan sagrada, que uno decía por mi madrecita santísima. Ahora no, lo dice pues, si por esa vieja que se vaya. No es que sea así, pero más o menos. Pero antes uno juraba, y la Biblia dice que el juramento se hace por algo más grande, no por algo menor. Yo no puedo jurar por algo que sea menor que yo, sino por algo que sea mayor. El juramento es de abajo hacia arriba. Y se podían hacer juramentos muchos antes, pero ¿por quién juraba Dios? Si no había ni hay otro más grande que Él. Entonces, porque no había otro más grande que Él, tal vez Dios miró y dijo: pero no hay nadie mayor que yo. Así que Abraham, como no hay otro más grande que yo quiero decirte que hoy juro por mí mismo. ¿Saben lo que es eso, señores? ¿Saben lo que es eso, Dios? Juro por mí mismo. En otras palabras, si no te cumplo, yo dejo de ser Dios. Alguien dijo, puso su nombre en la lista, escribió su nombre ahí. El día que yo deje de cumplirte, ese nombre se borrará. Ese día Dios dejará de existir. Juro por mí mismo que te bendeciré y que en ti serán benditas toda la familia de la tierra, y que tú serás bendición. Pero Abraham murió. Abraham, al que se le dio la promesa, murió. Antes de explicarte algo de esto aquí, quiero decirte que aunque tú mueras, aquí ya viene la explicación. ¿Qué cosa? Lo que a ti se te ha dado no morirá contigo. No morirá. Si Dios te dio una promesa, es posible que tus ojos no la vean, pero la verán tus descendientes. Dios, Abraham no me está viendo predicar ahora, y soy de la descendencia de Abraham por la fe, según la palabra de Dios. Él no está viendo la iglesia Emanuel, porque a quien se le dio la promesa murió, pero el Dios que dio la promesa está vivo. Ese Dios no muere, ese es todopoderoso. Así que la promesa que tú tienes de Dios es más grande que tú, es más grande que tu vida, es más grande que tu fe, porque está fundamentada en Dios. Él dijo: por mí mismo he jurado que te bendeciré y que será bendición. Gloria a Dios que tenemos una promesa mayor que nosotros mismos. Hay cosas en el ministerio que Dios me enseñó que yo sé que no la voy a ver. Hay promesa que Dios me dio que yo sé que no lo voy a ver, pero lo van a ver mis hijos, lo van a ver mis nietos. Y hasta que Jesucristo cumpla el propósito de venir a la tierra a levantarnos, esa promesa seguirán cumpliéndose. Porque Él dijo: en ti, o en la fe que tú tienes, voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Y de ahí vino su hijo llamado Isaac. De Isaac vino Jacob. Y sabe que un día que Jacob estaba pasando por una situación difícil, huyendo de sus hermanos, se le apareció Dios a Jacob, y después se le apareció a sus hijos. Y decía Dios cuando se presentaba a alguien: yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Abraham, padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob.
Cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo que quiere decir es, yo soy el Dios de la promesa. Vigila lo que hice con Abraham, vigila lo que hice con Isaac, vigila lo que hice con Jacob. Si no le fallé a Abraham, no le fallé a Isaac, no le fallé a Jacob, tampoco te voy a fallar a ti. Quiere decir, soy el Dios fiel, el Dios que cumple, el Dios que cumple. Y como es el año de fortalecer la familia en Dios, tú tienes una promesa de parte de Dios. Pero si falla el eslabón principal, papá o mamá, y se rompe ese cordón, el hijo puede agarrar y unir la cadena. Dios no depende de que alguien falla. Si tú fallas, entonces tú la agarras. No falló Saúl. ¿Y qué dijo Dios? Me he levantado alguien mejor que tú, que guardará mi palabra y no negará mi nombre. Yo quiero decirte que las promesas de Dios son más grandes que yo y se cumplirán en mi familia. ¿Por qué se cumplirán? No solo por mí, sino porque ellos agarraron la promesa. Pero en cuanto a ti, yo quiero decirte que tú estás de turno. Tú estás de turno. A ti en tu familia, papá, mamá o hijo, quien sea que esté en Dios de la familia, Dios lo ha parado en la puerta como el vigilante para tu familia. Tu familia está atrás. ¿Dónde están? No sé. Tal vez estén en la droga, tal vez estén en cualquier parte por ahí, pero tú estás de turno. El eslabón, el lazo que une a esa promesa con Dios eres tú. Entonces, ¿cuál es tu deber ya que está de vigilante, está de turno? Mantenerte, Señor, en mi mano esta bandera no tocará la tierra. La bendición para tu familia tiene que pasar por ti. Aún para los inconversos, la bendición para tu familia tiene que pasar por ti. Y tú y yo estamos en la puerta y la bendición va a pasar por la puerta. Por lo tanto, no te quites de la puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta. No te quites de la puerta, porque la bendición va a traspasar tu vida y va a seguir la vida de tus hijos y de los hijos y de tus hijos, porque tú estás de turno. Y si tú estás de turno, no te quites. Guarda la palabra de la fe, guarda la palabra de Dios, trabaja para Dios, sé fiel. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 3, verso 6. Vamos a leerlo. Capítulo 3 y verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Voy a leer rapidito para concluir con un verso que tengo, que ya leímos. Los que son de la fe son hijos de Abraham. ¿Es Abraham mi papá? No, pero yo soy hijo de la promesa que Dios hizo a Abraham. La promesa que Dios hizo a Abraham fue: te bendeciré y será bendición. Entonces, si yo soy de la fe y esta promesa fue dada a Abraham, lo que Dios me dice a mí, yo puedo tomar esta palabra literalmente para mí. Literalmente. No una metáfora, no una parábola, no simbólicamente. Literalmente para mí, porque soy hijo de esa fe. Soy hijo de Abraham por la fe. Estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo, preveré ver las cosas antes de pasar. Esa es la palabra ahí, previendo y de antemano, que está al final. Es lo mismo, ver las cosas antes de pasar. Entonces, la Escritura, o Dios previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena. Seguimos con lo siguiente. La buena palabra, la buena promesa. Vamos a seguir con el verso siguiente, por favor.
la buena nueva a Abraham. Dice el verso 7 ahora. 8, 9. La buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los que son de fe, que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No dice los de la fe serán bendecidos. No, así no. Son bendecidos con el creyente Abraham. Puedo yo estar enfermo y si me pregunta cómo están, yo no miento si digo bendecido. Puedo estar con situación de escasez económica y si me pregunta cómo están, es bíblico si digo bendecido. Ya Dios me bendijo. Yo soy bendito de Dios. Mi familia es bendita de Dios. A pesar como se vean ahora a través de mí y de la fe que vino por Abraham, mi familia son benditas en Dios porque Cristo vino a sellar el pacto de la promesa con su sangre. Y termino diciendo, verso 29. Vamos a ver, por favor. Verso 29 del capítulo 3. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham. Esto de sois, esa palabra que aparece ahí, es tal como, a mí déjeme ver eso ahí. El día pasado yo estudiaba en un seminario y me tocó mucho cuando se hablaba del panorama de la Biblia. Ahora estoy en el panorama de Génesis. Y decía el doctor Carlos Beararti, algo así que se llama, argentino, que los que escribieron la Biblia, tanto la Septuaginta o la versión de los 70, los que escribían la Biblia, cuando encontraron los papiros, lo ponían tan sagrado. Y ahí yo entendí cuando Cristo dijo: ni un punto ni una coma pasará. Es que ellos tenían que copiar lo que decían los papiros, tal como estaba, punto por punto, coma por coma. Y dice que si los papiros por casualidad se habían borrado, ellos tenían hasta que escribir ese borrón, por temor a dejar un punto de la palabra de Dios que no escribieran. Y si por si acaso en un palito del último capítulo se equivocaban, tenían que volver al capítulo primero para empezar otra vez. Tenemos certeza histórica bíblica de que nada faltó a este santo libro, de que punto por punto se transcribió la ley que Dios le dio a Moisés y a los profetas, sin faltar nada. La escritura es verdad. La ciencia con su adelanto no ha podido refutar lo que dice la palabra de Dios. Y decía un gran teólogo que hasta ahora la ciencia se está poniendo de acuerdo con la Biblia. La Biblia no tendrá que retroceder para ponerse de acuerdo con la ciencia, jamás. Pero la ciencia poco a poco ha tenido que decir toda parte de la ciencia que pueda existir, poco a poco ha decidido: la Biblia tiene razón. Es más, hasta el mar muerto, donde se dudaba de que existía una vez un mar ahí. ¿Sabe que la ciencia se metió y vieron con los tantos aparatos que tienen, que en el mismo lugar donde dice la Biblia que el mar se cerró y que los carros del faraón fueron destruidos en el mar, dice, ahí la ciencia encontró recto de carros egipcios del mismo tiempo cuando la Biblia dice que se hundieron en el mar. Acerca de la redondez de la tierra, la Biblia hace mucho que lo decía. La ciencia, señores, mientras van pasando los años, déjeme decirle esto, mientras los años vayan pasando, la ciencia más se irá poniendo de acuerdo con Dios. Dios tenía razón, Dios tenía razón,
Dios tiene razón. Tendrán la ciencia que doblegarse ante el Señor. Aunque quieran negar algo ahora, la Biblia es la verdad. Salió de la boca de Dios, de la boca del que creó los cielos y la tierra y del mar. Dios es verdad. Entonces, si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿sabes lo que es ciertamente? De verdad, verdad. Linaje de Abraham sois, o decía de esta palabra sois, que esto de sois en esta Biblia Reina Valera es porque ellos eran españoles. Reina y Valera, los dos eran españoles. Entonces esa palabra sois es lo mismo que son. Es decir, que dependiendo del país donde se escriba, se dirá la palabra que adecuada. En una parte sois, en otra parte son, es lo mismo. Entonces los descendientes son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. ¿Quién fue que dio la promesa para ti y tu familia? Te bendeciré a ti y a tu familia. Serán bendición, serán bendición. Dice la Biblia que somos herederos de la promesa. ¿De cuál promesa? De la promesa que el Padre le dio a Abraham. En ti y en tu simiente. Tus simientes son tus hijos. Por eso Dios se presentaba a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Isaac era simiente de Abraham y Jacob era simiente de Isaac. Y tú eres simiente de Cristo y tus hijos son simiente de Cristo. Esa bendición corre, decláralo, vívelo. Díceselo a tus hijos, pero además de decírselo, vívelo. Demuéstrale que tú estás en Cristo y que somos nueva criatura. Somos herederos de la promesa. ¿Cuál promesa? Ya se lo dijo. La que Dios le hizo a Abraham y que Cristo ratificó. ¿Qué es un heredero? Un heredero es el que puede por ley reclamar lo que era o es de su padre. Porque por el hecho de que el papá o mamá murió, todavía eso está en el mismo apellido. Eso queda ahí. Murió papá, pero lo que era de él está ahí. Esa tierra está ahí, esa casa está ahí. Entonces yo voy delante de la justicia humana y voy con los papeles y digo, estos son los papeles que dice que mi papá es dueño de esto. Y entonces a mi papá morir, eso pasa a mí. Mire, yo tengo el mismo apellido. Y si no, háganme el ADN. Y se buscan mi ADN y es el mismo ADN de mi papá. Y la justicia no tiene más que decir. La justicia injusta de la tierra no tiene más que decir. Esto es tuyo. Esto te pertenece. Recíbelo. Somos herederos según la promesa. Yo puedo tomar la escritura que Dios dejó y presentársela a Dios y decir, Señor, aquí está escrito que yo y mi descendencia somos bendecidos y que por herencia esa promesa es mía. Señor, tú dices que yo soy heredero de esa promesa. Vengo a ti, Dios, no a reclamar meramente lo que yo quiero, lo que tú dijiste que es mío. La bendición que tú dices que me pertenece a mí y a mi descendencia, hoy la reclamo. Año de fortalecer nuestra familia en Dios. Josué, permíteme tomar una de las partes del mensaje de anoche y con esto voy a terminar. Decía Yahshua, Josué, pastor, que cuando José estaba en la cárcel, él se miró allí en cuatro paredes y se acordó de los sueños que tuvo, que su papá, su mamá, sus hermanos se iban a inclinar a él. Y él como que se dijo, pero esto no estaba en mi sueño. Esto no fue lo que yo vi cuando soñé. Yo no vi esta cárcel, estas cuatro paredes. Yo no vi que iba a ser vendido. Por lo tanto, aunque ahora esté
en 4 paredes, aunque ahora sea vendido por mis hermanos, lo que yo vi en mi sueño es que mis hermanos se van a inclinar ante mí. Y aunque esté en la cárcel, eso yo no lo he visto todavía. Mis hermanos no se han inclinado todavía. Yo no sé si tu familia está en la cárcel. No sé si tu familia está empotrado en tierra. No sé si tu familia están creyendo en Dios o no creen en Dios. Pero eso no es lo que la palabra te dio. Tú lo ves en la cárcel ahora, sí está en la cárcel, pero esto no es lo que la palabra me dice. La palabra me dice: te bendeciré y será bendición. Ellos también son herederos de esa promesa. Levántate que tú estás de turno. Ponte en la puerta y reclama lo que es tuyo. Por lo tanto, yo quiero que todos los que por la palabra son herederos de la promesa de Dios a su familia se pongan bien. Herederos según la promesa. La promesa que no fallan. La promesa que está vigente. La promesa del cual Dios dijo: por mí mismo he jurado, tu familia es bendecida a pesar de lo que tú y yo estemos viendo ahora.